Hola, buen día. Mi nombre es Gabriela Gómez Rosas y el día de hoy les voy a hablar acerca de la preparación cavitaria. Bueno, principalmente hay que saber que esta es la forma interna que se le da a un diente para poder reconstruirlo con materiales y técnicas adecuadas que le devuelvan su función dentro del aparato masticatorio. La cavidad va a ser la brecha, hueco o deformación que va a producirse en el diente por procesos patológicos, traumáticos o defectos congénitos. Estos aspectos para realizar una cavidad se van a clasificar según su finalidad, ya sea terapéutica, que esta va a tener la finalidad de devolver al diente su función perdida por un proceso patológico o traumático. La finalidad estética, bueno, pues como su nombre nos dice, esta nos va a ayudar a mejorar las condiciones estéticas del diente. La finalidad protésica nos va a servir de sostén a otro diente para ferulizar, modificar la forma, cerrar diastemas o como punto de apoyo para una reposición protésica. La finalidad preventiva va a ser para evitar una posible lesión. También tenemos la clasificación según Black. La clasificación 1 nos va a indicar que van a ser todas aquellas caries o lesiones que inicien y se desarrollen en los defectos de la superficie dentaria, fosas, hoyos, surcos o fisuras oclusales, ya sea de molares o premolares. La clase 2 nos habla de que va a haber daño en las superficies proximales de molares y premolares, mientras que en la clase 3 van a darse en superficies proximales de incisivos y caninos que no abarquen el ángulo incisal. Por otro lado, la clase 4 va a ser en proximales de incisivos y caninos, pero que estas sí van a abarcar el ángulo incisal. La clasificación 5 va a ser en el tercio gingival de todos los dientes, con excepción de los que comienzan en hoyos o fisuras naturales. Vamos a seguir una serie de pasos que nos da Black, que esto indica la forma de contorno que nos va a definir el área de superficie del diente a ser incluida de la preparación cavitaria, la forma de resistencia, que esta va a ser característica dada a la cavidad para que las estructuras remanentes y la restauración sean capaces de resistir las fuerzas masticatorias. La forma de retención va a ser esa forma dada a la cavidad para tornarla capaz de retener la restauración, evitando así su desplazamiento. La forma de conveniencia va a ser la etapa que se persigue posibilitar la instrumentación adecuada a la preparación de la cavidad e inserción del material restaurador. Por otro lado, la remoción de la dentina cariada, como su nombre nos indica, en esta parte vamos a remover toda aquella dentina que esté cariada y que permanece luego de las fases previas antes de la preparación. Acabado de las paredes del esmalte. En estos consiste la remoción de los prismas de esmalte sin soporte por el alisado de las paredes de esmalte de la cavidad. La limpieza de la cavidad va a ser aquella remoción de partículas remanentes de la preparación cavitaria, posibilitando la colocación del material restaurador en una cavidad completamente limpia. La protección pulpar va a ser aquella que, una vez eliminados los tejidos deficientes, se proceda así con el ordenamiento lógico a proteger los tejidos dentarios remanentes. Bueno, hablaremos ahora de las indicaciones para cada cavidad de acuerdo a la restauración que se les va a aplicar. Hablemos de la amalgama. Una vez obtenido el contorno, esta se va a reemplazar la fresa con una 329 por otra más adecuada para esta etapa. Va a ser una piriforme larga de 331L o cilíndrica de extremo redondeado 1156. La divergencia hacia mesial y distal se va a lograr inclinando la fresa hacia el borde proximal para que la pared quede inclinada desde el piso hacia la superficie externa en forma expulsiva. Después de lograda la inclinación de las paredes, se debe tener su regularidad y la fresa simplemente va a regular la pared y le va a otorgar uniformidad, corrigiendo así leves deficiencias. El ángulo debe ser cóncavo y de 90 grados, mientras que el piso acavitario ideal debe ubicarse totalmente en dentina y debe ser de 0.5 milímetros a 1 milímetro por debajo del límite amelodentinario. El piso debe ser plano y perpendicular a la dirección de las fuerzas masticatorias que va a recibir el diente. La profundidad se debe obtener en primer lugar con la fresa 330 o 331L durante la apertura y en el primer paso de la conformación, que es el contorno. Se debe aplanar en su parte central utilizando una fresa de extremo plano 56 o 170.
El piso gingival podrá ser plano, horizontal y perpendicular al eje mayor del diente o ligeramente inclinado hacia apical según la profundidad de la lesión ósea gingival. Se van a tallar dos áreas paralelas entre sí en la zona más interna de la caja proximal a expensas de la pared bucal y lingual, y se va a empezar con la fresa 171L para delimitar esas dos áreas paralelas y así continuar para el esmalte. Continuemos ahora con las resinas. En primera instancia se debe eliminar todos los tejidos afectados por la caries y para esto se va a utilizar una fresa redonda lisa y excavadores. Las paredes cavitarias deben tener una leve divergencia y por lo general debe de ser entre 6 a 10 grados y con un ángulo axiopulpar redondeado. La profundidad no debe de ser menor que 2 milímetros, esta no debe ser menor de 2 milímetros, medida desde el surco principal, y tampoco debe ser mayor a 4 milímetros para no comprometer la fotopolimerización y tener así 2 milímetros de ancho entre paredes para asegurar la resistencia estructural del bloque conformado. Pasemos con las restauraciones inlay. Para la caja oclusal va a ser con una profundidad mínima de 1.5 milímetros en la región de la fosa oclusal y expulsión alrededor de 10 grados. En las cajas proximales, el ángulo cabo superficial debe estar entre 60 y 80 grados en relación con la caja proximal sin ningún tipo de bisel. El istmo oclusal con anchura mínima de 2 milímetros y los ángulos internos deben de ser redondeados. Mientras que en las online, la reducción oclusal se va a hacer con una fresa de carburo de 271 mantenida paralela al eje longitudinal del diente, y así se prepara un suelo pulpar de 2 milímetros de profundidad a lo largo del surco central. Para los molares mandibulares y los segundos premolares cuyas coronas se inclinan hacia el lingual, la fresa debe inclinarse también ligeramente entre 5 y 10 grados para preservar la resistencia de las cúspides linguales. La divergencia gingivo-oclusal de estas paredes puede variar entre 2 a 5 grados con la línea de inserción, dependiendo de su altura. Cuando la altura gingivo-oclusal aumenta, la divergencia oclusal debe de incrementar. Mientras que en las incrustaciones overlay, la reducción oclusal debe tener una espesura mínima de 1.5 milímetros y 2 milímetros. Hay que identificar también el espacio de 2 a 2.5 milímetros entre la pared pulpar y la punta de cúspide del diente antagónico. Tenemos también los tipos de corona, ya sea total, ya sea metálica o metal cerámica, y corona totalmente de cerámica. En estas la reducción incisal se hace utilizando una fresa de diamante cónica con el extremo plano, eliminando así de 1.2 a 2 milímetros. La parte gingival de la superficie vestibular se reduce con la fresa de diamante cónica de extremo plano hasta la profundidad de 1.2 a 1.4 milímetros, formando la terminación del hombro. La reducción lingual se realiza mediante una fresa de diamante pequeña tipo rueda. Con la pieza de diamante cónica de extremo plano se procede a la reducción de la superficie axial lingual y va a convenir pulir todas las paredes axiales con una fresa de fisura radiada DH 158 o 012. Como conclusión les puedo decir que hay que tomar muy en cuenta cada paso de cada restauración y cada cavidad que queremos realizar, ya que como lo vimos en el video, no todas las cavidades se hacen de la misma manera y con las mismas medidas, incluso con los mismos materiales o instrumentos. Entonces yo les recomiendo que sigan cada uno de los pasos de los protocolos a seguir para cada restauración y así poder tener una perfecta y adecuada preparación de la cavidad de acuerdo a lo que ustedes quieran lograr. Sin más que decir, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Me despido. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Hasta luego.